últimos días a nivel nacional y también regional, que no ha estado ajeno a la realidad, digamos, que se está viviendo como en todo el país. Fernanda Hernández, bienvenida, psicóloga, que ya nos acompañó en un programa para poder conversar justamente de un tema puntual. Ahora la hemos invitado de nuevo, así es que muchas gracias, Fernanda, por acceder a esta invitación. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo está Soledad? Gracias por la invitación. Oye, Fernanda, bueno, lo que queríamos conversar contigo es que en realidad esta situación que estamos viviendo en cuanto a cómo ha sido nuestro comportamiento, en cuanto a la situación, ¿cierto?, que hay en el mundo y en el país, en la región, con respecto a la crisis sanitaria, y que sin embargo pareciera que como de un momento a otro todo el mundo se hubiera olvidado que hay que tomar medidas de precaución, y que en definitiva se ha volcado de una manera frenética, diría yo, hacia los centros comerciales. Bueno, hay consideraciones que uno pudiera tener que tienen que ver con tanto tiempo de encierro, ¿cierto? Que hubo la posibilidad de acceder al 10%, las fiestas de Navidad, pero la verdad es que pareciera que va mucho más allá el tema en cuanto a cómo se está actuando. Bueno, desde mi percepción, efectivamente obedece a temas de un excesivo confinamiento, ¿cierto?, que está justificado por la condición de pandemia, pero de todas maneras tiene efectos efectos psicológicos y sociales en las personas. Esta sensación de encierro, de prohibición de salir, es una prohibición de libertad a la que los seres humanos, no solo en la región, en otros países también ha ocurrido, responden con una sensación de libertad, y algunas personas también caen en un poco de negación respecto del tema y la peligrosidad de la pandemia, porque ya va tanto tiempo, intentan avanzar hacia una especie de normalidad que no es posible, porque después de una pandemia como esta han habido cambios en las rutinas, en las relaciones sociales de las personas, en sus estados de ánimo, en sus condiciones laborales, y tenemos que pensar que muchas de las personas, y ahí me voy a referir con esta manera de correr a los centros comerciales, han quedado sin empleo y se sustentan con créditos. No hay que olvidar que en las pequeñas empresas, ¿cierto?, no cuentan con el sistema de créditos y cuotas idénticos a los de las casas comerciales, y yo creo que gran parte de eso influye para comprar los regalos de Navidad, también para abastecerse. Muchas personas que no manejan el tema de redes o no tienen acceso a internet necesariamente, que tienen que hacer trámites presenciales que estaban postergados producto de las dificultades para salir y los permisos que tenían que pedir. Está también la angustia que genera haber estado encerrado tanto tiempo, la necesidad de recuperar la rutina en el fondo. Y sumando a esto, que es independiente de la pandemia, ¿sí?, siempre ha ocurrido que cercano a la Navidad son los pagos de las empresas. Las personas no pueden comprar antes porque no tienen dinero. Entonces ha ocurrido siempre en nuestro país que los días previos a Navidad, y el 23 y 24 en la mañana, están repletos de gente tratando de comprar los regalos, principalmente para los niños, que están acostumbrados a vivir una Navidad con regalos. Claro, y regalos además que tienen, digamos, regalos físicos. Exactamente, que no son emocionales, no tenemos una educación en ese sentido, entonces esperan regalos materiales que los tiene que traer el viejo pascuero además.
Entonces es todo un tema de mantener esta mirada infantil, ¿cierto? De los niños, quiero decir, y las niñas, y poder pasar unas fiestas como es costumbre en nuestro país, si es posible en familia y con los regalos de Navidad. En nuestra cultura está instalada así. El olvidar las mascarillas y olvidar la distancia social, yo creo que obedece un poco a la ansiedad de las personas. Además, inmensas colas que yo no sé hasta dónde puede llegar la tolerancia para las personas, ¿cierto? De mantenerse allí sin que les genere irritabilidad o ya no les importe mucho estar cerca de un otro. Claro, porque además se han generado situaciones, bueno, como tú dices, efectivamente, en estas fechas siempre ha habido gran cantidad de gente en las calles, en los centros comerciales. Lo que pasa es que además ahora es aún más visible porque con los tiempos de espera fuera del espacio físico, digamos, del local, obviamente uno lo ve más y lo nota más. Pero claro, se da esto que tú señalas, que en definitiva hay gente que hemos escuchado aquí en Punta Arenas que ha esperado en una fila para entrar a un centro comercial 6 horas. Entonces, claro, después de 6 horas, yo creo que efectivamente sí, ya molesta la mascarilla y en fin. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, tú un poco dabas la respuesta también de esta cosa como de alguna medida como de la negación del problema que todavía tenemos, como querer decir, no, ya esto se terminó y ojalá fuera así. Además, considerando que, bueno, en Magallanes, digamos que no hubo cambio en las condiciones que estaban ocurriendo en relación a la cantidad de contagios, por ejemplo, y nos encontramos con esta medida, digamos, de cambio de fase sin las consideraciones que tal vez uno hubiera esperado. Sin embargo, digamos, se provoca todo esto en las personas que además no solo, digamos, los adultos están circulando, sino que se han sacado los niños, entonces, todo el mundo en la calle y yo diría un porcentaje importante sin tomar en cuenta incluso las mínimas medidas de cuidado. Sí, es un poco un intento de vivir al día sin mirar los riesgos. Y también creo que obedece un poco a la confusión que se ha generado con distintas líneas que se han marcado respecto de la pandemia. En algún momento hubo gente que habló del efecto rebaño, ¿cierto? Que se contagian todos para generar inmunidad. Después se descubre de que hay personas que no desarrollan inmunidad y se pueden contagiar varias veces. También tenemos que en Magallanes ha habido una mutación bastante variada de las cepas de COVID, y eso ha generado que no haya podido haber un control y se hayan mantenido tantos meses de cuarentena. Son, creo, cierto, de cerca de 115 días más o menos, claro, de encierro, porque también, bueno, había momentos en que las personas salían y ocupaban los permisos posibles establecidos por salud y por la comisaría virtual, pero de todas maneras son 115 días. Fue como una especie de liberación que se genera luego de una sensación de ahogo, ¿cierto? Como asfixia que pueden sentir las personas sin poder salir de su casa. Independiente de que nuestra cultura magallánica no se ha de realizar actividades fuera, ¿no? No es de puertas abiertas. Generalmente se realizan las actividades dentro de las casas, es lo más usual. Pero de todas formas, el hecho de tener prohibido salir genera esta sensación.
no se tomaron las medidas de salud, no se han tomado por muchas personas en el país, diría yo, estas medidas de salud como un sentido altruista de cuidarme y cuidar a los demás para que no nos contagiemos todos. No ha tenido una mirada social instalada en las personas. Se ha obedecido a las normas de prohibición de salir más que internalizar que mantenerse en casa significa no contagiarme, no contagiar a mi familia, ¿cierto? Y o no ir a mi trabajo a otros lugares y contagiar a otras personas. Claro. Y lo otro que fíjate, bueno, ya un poco como mal chiste, ¿no? Que se ha dado, no sé si lo has visto por ahí en las redes sociales, que hay mucha gente en la calle comentando que hay mucha gente. Es decir, digamos, como mirando el resto y yo estoy haciendo lo mismo. Y yo estoy aquí, ¿no? Yo también estoy en la calle y estoy hablando de los demás que están en la calle y cómo vienen todos ahora y yo también voy. Sí, es un poco no hacerse cargo uno de sus actos, ¿sí? Bueno, son comportamientos humanos que no tienen que ver con problemas de salud mental, sino con problemas de madurez. Muchas veces vamos ahí a ver las etapas de desarrollo de las personas, algunos incrédulos sobre la pandemia, y si no les ha tocado tener familiares de cerca con contagios, creen que es algo irreal. Un poco de lo que hablábamos la vez anterior, ¿cierto? Esto de a mí no me va a pasar, este concepto de inmunidad que dentro de la fantasía se autogenera. ¿Cómo voy a tener tan mala suerte, cierto? ¿Cómo me va a pasar a mí? A mí no me va a pasar nada. Sin embargo, creo que aquellas personas que han estado con familiares cercanos, incluso han habido bastantes decesos producto del COVID, creo pueden haber tomado otra conciencia respecto de la pandemia. Porque independiente de sus causas o cómo hubiese llegado el virus, afecta de distinta manera a las personas. Ya hemos visto que muta además. Entonces pueden haber nuevos contagios independiente de que alguien se haya contagiado antes. Sí, he visto niños pequeños bastante más conciencia, quizás porque están más relacionados con temas del medio ambiente o autocuidado en su educación de base, que en adolescentes y adultos. Me ha tocado desde salud mental tratar algunos casos en los que no comprenden a niños de 6, 7 años que no quieren salir o se molestan porque la abuelita o la mamá se saca la mascarilla en lugares públicos, se lavan muchas veces las manitos y siguen todas esas normas que se han promulgado por todas partes. Pero la familia se enoja porque encuentran que el niño está con una obsesión, que está exagerando, claro. Sí, alterado, es raro, que el niño reta a la abuela, ¿cierto? Y finalmente llegamos a la conclusión que es ese pequeño, esa pequeña, quien tiene la razón de cómo cuidarse en la pandemia, y son los adultos los que nos están escuchando al respecto. Me ha tocado de verdad en varias situaciones que, bueno, se han ido resolviendo en la medida que uno las va tratando. También se han desarrollado obsesiones, no lo niego. Fijaciones con el tema, miedos, niños y niñas que han vuelto a dormir con los padres, con las mamás, ¿cierto? Temor a lo que pueda pasar, niños y niñas con temor a salir, adultos también en esa condición. Fernanda, ¿cuál sería como porque claramente
lo más probable, en realidad, no claramente, pero es muy probable, ¿cierto?, que no mucho tiempo más volvamos a la cuarentena. ¿Cuáles serían las mejores métodos o formas, digamos, dentro de la casa para poder revertir de alguna manera esta ansiedad que en definitiva genera estar confinado en el hogar? Bueno, dentro de ese contexto ocurre que las familias no están acostumbradas a convivir todos los días y todo el día juntos. Entonces, cumpliendo distintos roles, los adultos han tenido que reemplazar a la escuela, ¿cierto? Reemplazar el espacio de juegos y la vida social de las personas, tanto de adultos como de los niños. Y existe también una intolerancia como un miedo a que los niños y niñas o los adultos digan estoy aburrido. ¿Sí? Genera mucha ansiedad. El solo hecho de que ellos digan estoy aburrido y uno no sabe qué hacer. Recomendaciones frente a esto, bueno, tratar de establecer rutinas de vida, ¿cierto?, en las que ojalá haya una hora para levantarse, una hora para vestirse y no mantenerse en pijama todo el día, algunos horarios para poder comer y espacios para poder trabajar. Hay muchas personas que están con teletrabajo también. Y bueno, ahora ya empiezan vacaciones y todo eso, pero hubo niños que estaban en clases, ¿cierto?, y adolescentes que preferían estar en su pieza escuchando música, hablando con sus amigos por redes sociales, haciendo otras cosas, y esto genera preocupación en los adultos. Recomendación, que cada uno pueda tener un espacio, ojalá dentro de la casa. Yo sé que hay casas pequeñas donde viven familias grandes, pero tratar de generar o permitir que cada uno tenga su espacio y pueda estar en silencio si lo necesita, o pueda escuchar música si lo necesita, pueda hablar con otras personas por redes sociales si así lo requiere, respetando los tiempos de cada uno. Es complejo, es súper complejo, porque como tú dices, bueno, ahora vienen las vacaciones, ya los chicos salieron de clase. Pero claro, el teletrabajo, que pudiera parecer, entre comillas, muy cómodo, también genera una serie de complicaciones en el hogar, porque de pronto pueden haber 2 o 3 personas que necesitan trabajar. Está el tema del equipamiento, del espacio físico, de la acústica, de los ruidos, en fin, o sea, hay harto tema que complica y que complejiza, digamos, el poder tener una convivencia, digamos, tranquila. Más armónica, ¿cierto? Claro. Y la verdad es que no hay padres perfectos, ni formas perfectas de hacer las cosas, y menos en una pandemia que no conocíamos, porque creo que es la primera en 800 años, no sé hace cuánto hubo una. Entonces no había un método. Yo creo que se ha ido construyendo en cada familia, en cada situación, un nuevo sistema de convivencia. Hay que comprender también que las personas necesitan un tiempo fuera, un tiempo a solas, ¿cierto? Esto de preocuparse excesivamente porque los adolescentes quieren estar en su pieza, no quieren estar con todos en el comedor, no preocuparse tanto de eso, a no ser que haya una sintomatología depresiva o algo extraño. Pensar que es lo esperable que eso ocurra en esta etapa, claro, etapa de desarrollo, y que los niños pequeños quieran jugar todo el día no es algo extraño. No es que el niño esté ansioso, inquieto o tenga un trastorno de salud mental, sino que los niños de preescolar, primero básico,
tienen bastantes recreos en la escuela, ¿cierto? Y personal que está atendiéndolos en sus necesidades educativas todo el tiempo, y ese rol lo ha tenido que reemplazar una mamá, una cuidadora, un cuidador que no está acostumbrado a verlo todo el día, está acostumbrado a verlo cuando llega a la casa cansado, ¿cierto? Exacto. Y a empezar a comer algo, bañarse y dormir. Entonces no visualizar ni patologizar lo esperable en las distintas etapas de desarrollo. Yo creo que ayudaría bastante que vayamos un poco conociendo qué se espera en cada etapa. Un niño de 5 años, por ejemplo, tiene una energía, pero impresionante, y no va a parar en todo el día, y va a solicitar que jueguen las personas que están con ellos. Claro. La mayoría no están acostumbrados a jugar solitos. Como ejemplo, ¿no? Sí, muy interesante, Fernanda, todo lo que nos comentas. Igual es un apoyo, un aporte, ¿cierto?, para cada uno de nosotros para manejar mejor la situación y ver caminos en el fondo de salida. Antes de despedirnos, Fernanda, quisiera sacarte del tema, y como, bueno, estamos entrando en Navidad, estamos, digamos, ya a un paso de aquello y de las fiestas de fin de año, que nos pudieras contar muy brevemente tu recuerdo de infancia más bello de Navidad, el que más, o quizás no más bello, pero el que más te marcó, el que más recuerdas. Sí, bueno, una Navidad con toda mi familia materna, abuelos, tíos, tías, primos. Creo que éramos más de 50 personas. Eso en Puerto Natales, me imagino. Puerto Natales, por supuesto, con un estilo chilote, que es el lado de mi familia materna, compartiendo todos, y bueno, irónicamente es un contexto que en este momento no se debiera repetir. Claro. Lamentablemente, cierto, estas reuniones familiares masivas que teníamos no debieran repetirse en contexto de pandemia. Pero si tú me preguntas el más lindo recuerdo, ese. En ese momento, ¿cierto? Con asados para todos, y bueno... Y la buena papa, la lechuga, el tomate. Ensalada que tú quieras, infaltable la ensalada rusa. Y como tú decías, y todos los niños, los primos, los hermanos, todos jugando juntos. Fernanda, sí, te agradezco muchísimo, bueno, todo lo que nos aportaste, y también compartir con nosotros este lindo recuerdo de tu infancia y Navidad. Que estés muy bien, que tengas una linda fiestas. Para ti también, lindas fiestas, muchos cariños y muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos, que estés muy bien. Ahí estaba Fernanda Hernández, psicóloga, que nos ha aportado, ¿cierto?, desde la perspectiva, digamos, de su formación profesional en relación un poco a cómo estamos manejando estos días la crisis sanitaria. Nos vamos a una breve pausa comercial para volver